Muy buenos días, amigos. Somos la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT-SUNAT. Empezamos hoy con el programa Tu Voz es mi Voz, donde abordaremos temas de interés general, temas de interés sindical del sector público y privado. En esta oportunidad tenemos la presencia y la participación de Ivo Dutra, presidente de CONACAS, la Confederación Nacional de Trabajadores CAS, y también ya tenemos en estudios al compañero Jerónimo Sevillano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Ivo Dutra, muy buenos días. Como presidente de CONACAS, que CONACAS se fundó en noviembre de 2023 y cuenta con 16 bases. ¿Es así, Ivo Dutra? Sí, buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Gracias a la Agencia de Noticias de Lima. Y sí, somos una confederación que continúa en proceso de construcción con un rumbo claramente establecido, ¿no? Partiendo del hecho de que nos consideramos absolutamente un gremio clasista y combativo, y desde esa perspectiva un saludo a la clase trabajadora, un saludo a todos los gremios que están luchando desde hace mucho, algunos, como la CGTP, y en el camino, bueno, hay confederaciones importantes que están luchando tanto a nivel del sector privado como a nivel del sector público, ¿no? Y puedo decir con propiedad que las confederaciones del Estado y la propia CGTP han volteado a mirar hacia el sector público, en el caso específico de los trabajadores CAS, y eso realmente consideramos que es muy importante en esta lucha contra la discriminación y por la reivindicación de derechos que no tenemos. ¿Cuántos trabajadores CAS hay en el sector público aproximadamente? Bueno, se dice, y de acuerdo a algunos informes del Ministerio de Economía, existen aproximadamente entre 350.000 y 400.000 trabajadores. Año a año se viene incrementando. Ya, y dentro del régimen CAS tenemos entendido que no todos tienen el mismo tratamiento, no tienen la misma estabilidad, entre comillas, laboral. Aparentemente está desagregado, Ivo Dutra. Sí, bueno, acá es complejo y amplio el tema. Lo que tenemos que decir de manera contundente es que hay una élite privilegiada, en primer lugar, ¿no? Donde los sueldos son similares, bueno, a las instituciones que ganan más en el país, ¿no? En el sector privado y público, y después hacia abajo hay una tremenda discriminación, ¿no? Tenemos sueldos de 1.200, 1.500, 1.800 soles, 2.000 soles, y los funcionarios ganan 25.000, 20, 18, 15. Entonces hay un sesgo que básicamente responde, ¿no? a las viejas prácticas que se han adoptado en el Estado. A ver, un poco, hay unos televidentes que conocen muy poco, yo también me ubico en ellos, ¿no? Porque no todos los ciudadanos o los trabajadores que laboran en las diferentes instituciones públicas o privadas se remontan al origen del CAS, ¿no es cierto? Eso se creó en un determinado gobierno con un determinado fin, ¿cierto? Pero en la práctica parece que se ha convertido o ha agudizado la precarización de los trabajadores que laboran bajo ese régimen, Ivo Dutra. Bueno, en realidad allá por el año 2008 se generó este régimen en plena discusión e implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque había cuestionamientos, así como de otros organismos internacionales, en el sentido de que los SNP no tenían ningún tipo de derechos y era una gran mayoría en el Estado. Entonces es ahí
para responderle de alguna manera, se generó este régimen especial que sigue siendo totalmente precario hasta el día de hoy, porque los derechos sociolaborales que tienen otros régimen no son negados hasta el día de hoy, en todo caso. Ok. Frente a esta realidad, frente a la precarización, al desconocimiento de derechos laborales de lo que sufren quienes laboran bajo el régimen CAS en sus diferentes modalidades, ¿qué acciones parlamentarias, extraparlamentarias viene desarrollando CONACAS? Bueno, una precisión con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Y sí, dentro del régimen CAS tenemos un gran problema, ¿no? Y es que un 20% de los trabajadores CAS, ¿no? No están considerados dentro de lo que es actualmente el resultado de una lucha que se ha desarrollado, ¿no? Por los diferentes gremios en el pasado, en donde se ha conseguido rescatar, luego de una pelea por muchos derechos, la estabilidad laboral. Bueno, hay un 80% aproximadamente de trabajadores CAS a plazo indeterminado, pero tenemos un sector, ¿no? de contratados a plazo fijo, a plazo determinado, a plazo transitorio, y bueno, su situación es mucho más precaria, ¿no? Porque no les renuevan permanentemente los contratos, y aparte de eso los hacen trabajar más, los tratan mal, los amenazan, y ganan muchos bastante menos que los contratados a plazo indeterminado. Entonces, ahí, digamos, tenemos que hacer un hincapié, ¿no? Cuando hablamos de lucha, cuando hablamos de derechos, ¿no? Tenemos que tener presente que los derechos tienen que ser equitativos e iguales para todos. Entonces, no se puede privilegiar la obtención de, supongamos en este caso, lo que está, digamos, en el tapete, ¿no? Que son derechos sociolaborales como CTS y gratificaciones, ¿no? Y olvidarnos de ese 20% que de pronto dentro de estas reivindicaciones lo que está ocurriendo es que no están siendo considerados con todos los derechos, con la estabilidad laboral que les correspondería, porque la gran mayoría realiza funciones permanentes. Entonces, como dirigentes sindicales tenemos que ser justos, tenemos que ser equitativos, y siempre ir a la fuente, ¿no? de nuestra lucha, ¿no? Que es por la igualdad de derechos, ¿no? Y la solidaridad. Y tenemos que luchar todos por los mismos derechos para todos. En ese escenario de precarización, de desconocimiento de derechos para los que están en ese régimen laboral, ¿qué acciones está realizando CONACAS en el frente parlamentario, en el frente político, en el frente sindical, intersindical? Nosotros, como confederación, hemos presentado desde el año 2023 y a principios del año 2024 3 iniciativas de ley, ¿no? La primera y la más importante es aquella que solicitó la modificación del artículo 6 del decreto legislativo 1057 para pedir, para exigir en todo caso, ¿no? Que se nos dé los derechos como son las CTS, como son las gratificaciones que no tenemos CAFAE, no tenemos línea de carrera, no tenemos escala remunerativa y todos los demás derechos que existen en los demás regímenes que tiene el Estado. Esa es una primera iniciativa y esto ha sido, digamos, resumido en uno de los principales, no es el único, en uno de los principales proyectos de ley, el 6368, que bueno, que está priorizado y está, es parte de un paquete que en este momento está priorizado, no está priorizado, sino está
en la agenda de el Pleno del Congreso. ¿De hoy día? Luego, bueno, hoy día no sabemos, estamos casi seguros que no. Pero está agendado. Pero está agendado. Luego hemos presentado un proyecto de ley para la eliminación del servir, ¿no? Que es una institución que pretende y está tratando, ¿no?, de quitarnos derechos y por otro lado meternos en un régimen que la mayoría de gremios sindicales ha rechazado, ¿no? El actual servir tal como está, definitivamente no asegura la estabilidad de los trabajadores ni la mejora de derechos. Por el contrario, hay algunos que se pierden, como los derechos adquiridos a lo largo de muchas luchas, ¿no? Si uno transita al servir, esos derechos se pierden, ¿no? Y aparte, la escala de remuneraciones que están planteando no responde a la realidad de las necesidades de los trabajadores. En muchos casos significa ganar menos, principalmente para los trabajadores CAS. Y por otro lado, la vieja práctica, ¿no?, para unos cuantos especialistas y para los cargos de confianza, jefaturas, directores, jefes, la remuneración es bastante alta y la brecha, en vez de achicarse, se agranda mucho más. Luego, para terminar sobre las iniciativas, también tenemos una iniciativa para la eliminación del decreto legislativo 1602, que es el que intenta de manera compulsiva, ¿no?, que se implemente el servir. Ya, correcto. A ver, para algunos televidentes resulta un poco extraño, no están acostumbrados que el proyecto esté agendado. A ver, para conocer más y mejor, un proyecto de ley es presentado por un congresista o por una bancada parlamentaria. Ese proyecto de ley ingresa y es decretado, o sea, derivado a 2 comisiones, según la naturaleza del proyecto de ley. Estas comisiones evalúan y dictaminan a favor o en contra, o también se pueden inhibir. En el caso del proyecto que ha mencionado Ivo Dutra, el 63-68 ya cuenta con dictámenes favorables, y por eso, una vez dictaminado ese proyecto de ley, se prioriza y se agenda. O sea, es considerado en la discusión de un pleno congresal, que es representado por los más de 120 congresistas de la República. Entonces, ellos van a debatir y acordarán su procedencia o no procedencia. Es lo que nos ha dicho hace poco Ivo Dutra. Sobre el proyecto, el proyecto para la derogatoria de 1602, ¿también sabe algo al respecto, Ivo Dutra? Bueno, eso está todavía en comisiones. Se apuró, se presionó al Congreso para que lo discuta, llegó al Pleno, se discutió y lo devolvieron a comisiones. A comisiones. Entonces, a veces ahí hay que tener alguna estrategia más clara y la seguridad de que si el proyecto de ley ingresa al Pleno, tiene que ser para que sea aprobado, no para que regrese a comisiones o retroceda o lo manden al archivo. Luego, respecto al proyecto que hemos presentado como CONACAS, que sí, en su momento recibió el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo, pero aquí también debemos de ser claros respecto a que desde el año 2021 se han presentado iniciativas, ¿no?, para mejorar las condiciones de trabajo y las remuneraciones de los trabajadores CAS, ¿no? Entonces hay un acumulado de más de 20 proyectos, ¿no? De esos 20 proyectos hay 12 que la Comisión de Presupuesto ha priorizado. Dentro de esos 12 proyectos está el 63-68. Pero bueno, luego del debate, de la discusión, lo que ha salido de esos 12 proyectos es un dictamen con un proyecto donde solamente se consideran, que no deja de ser importante,
las CTS y las gratificaciones. Los otros derechos han quedado de lado y bueno, eso va a significar que tengamos que seguir luchando. Correcto. ¿No? Pero el tema es que, bueno, estamos hablando de proyectos de hace 4 años atrás. ¿No? Se va a terminar este gobierno, se va a terminar este Congreso y aparentemente no, hasta el día de hoy, digamos, no tenemos ninguna garantía de que se reivindiquen los derechos que estamos solicitando y que son de justicia para todos los trabajadores, ¿no? Ahora, dentro del actual proyecto, ¿no? Que está en todo caso en el Pleno, ¿no? Y falta de que se priorice, también nosotros tenemos que hacer algunas precisiones, ¿no? Y es que de contrabando, sin que nadie lo haya solicitado, han incluido ahí el artículo 3, que pone al servir, digamos, que nosotros estamos por iniciativa, ¿no? De CONECAS y de otros gremios también, ¿no? Estamos pidiendo de que en todo caso se elimine o que se genere otra institución. ¿Se elimine el artículo 3 o se elimina no, el se servir? elimina el servir, ¿no? Servir, pero el artículo 3 nos está metiendo de alguna manera, o sea, de alguna manera al servir. ¿Existe un proyecto de ley entonces para derogar servir? Sí, pero a la vez, y aquí tenemos que precisar, ¿no? Que hay una contradicción, ¿no? No ha sido solicitada, pero los congresistas han decidido incluir el artículo 3, que habla de que en todos aquellos aspectos que la norma está estableciendo, ¿no? Puede ser aplicado el artículo 3. Respecto a lo que no esté claramente establecido en la norma. Y después, y aquí sí es algo un poco más grave, en el artículo 5, que también nadie ha pedido que se incorpore, ¿no? A los trabajadores CAS a plazo determinado, transitorio o plazo fijo, lamentablemente le están poniendo un techo de 5 años como máximo para permanecer elaborando en el Estado y se les está conculcando el derecho de hacer, supongamos, alguna práctica que lamentablemente el Estado nos obliga muchas veces, ¿no? Es hacer la posibilidad de hacer un juicio por desnaturalización de contrato, que es muy frecuente y la gran mayoría de trabajadores CAS a plazo determinado tendrían la opción con las normas actuales, porque la gran mayoría hace funciones de carácter permanente. Y si en algún momento no le renuevan el contrato, puede recurrir a un juez y que el juez en todo caso le otorgue el derecho conforme a las normas establecidas. Okay. ¿No? Entonces ahí, digamos, nosotros estamos, por supuesto, para que se reivindiquen los derechos de los trabajadores CAS. Somos impulsores de un proyecto, salimos a las calles, vamos al Congreso, ¿no? Hemos visitado todas las confederaciones, ¿no? Buscando el apoyo y hay una respuesta favorable, pero sin embargo este artículo realmente es muy preocupante, ¿no? Y la idea es que en tanto se pueda, la posición es que esos artículos sean eliminados del proyecto que está a punto de ser priorizado. Que está agendado. Muy bien. Ivo Dutra, presidente de CONACAS, ¿cuáles son sus comentarios finales en relación a la temática de los CAS? Bueno, acá lo que está claramente establecido en el escenario que tenemos es que la lucha va a continuar. Va a continuar si se otorgan algunos derechos, va a continuar si el proyecto de ley sale tal como está, porque luego vamos a tener que luchar para que sean eliminados esos artículos que perjudican al 20% de trabajadores CAS. La lucha va a continuar también, ¿por qué? Porque somos solidarios con la clase trabajadora y
nos estarían otorgando 2 derechos de cerca de 10. Entonces la lucha continúa, la organización continúa, la construcción de una unidad clara alrededor de reivindicaciones que van más allá inclusive, ¿no?, de los trabajadores CAS, ¿no? Ahí tenemos grandes problemas con respecto a los jubilados, a los pensionistas y una serie de derechos que diferentes gremios están realizando. Y nosotros, bueno, nos estamos insertando poco a poco en esa lucha, y por eso digo que la CONACAF va a estar comprometida con todas las luchas. Muchas gracias. Ok, hemos tenido la participación de Ivo Dutra, presidente de CONACAF, a quien le deseamos éxitos en la lucha, y como decían los hijos luchadores, la lucha no solo es en los escritorios, sino más en las calles. Muchas gracias por tu participación, Ivo. Hacemos una breve pausa para continuar con Jerónimo López Sevillano, secretario general de la CGTP, quien ya se prepara para ingresar al estudio. Como anunciábamos, tenemos la presencia, la participación de Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que fue fundada el 17 de mayo de 1929, en cuya gestación tuvo rol preponderante José Carlos Mariátegui, quien trazó el programa y las metas del primer esfuerzo serio para la creación de una organización sindical que unifique y dirija a todas las fuerzas proletarias del país. Se constituye como una organización unitaria que lucha por los derechos de los trabajadores y el cambio social en el Perú. Fue víctima de las arremetidas de los gobiernos de Sánchez Cerro y de Óscar Benavides durante el año 32 al año 44. Hoy en día es una organización estructural, democráticamente, territorial y sectorialmente, con capacidad de propuesta y movilización contra toda forma de explotación y por la defensa y conquista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del pueblo peruano, por un trabajo digno, y contra la corrupción y defensa de la soberanía nacional, los recursos naturales y el medio ambiente, y contra la discriminación. Muy buenos días, Jerónimo López Sevillano, te damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos tus comentarios sobre básicamente sobre las mesas técnicas, mesas centralizadas y descentralizadas que se han instalado, pero el tema es libre, Jerónimo. Buenos días, Daniel. Agradecerte por tu invitación a tu programa a través de la Agencia Noticias Lima. Como tú lo acabas de decir, la Central General de Trabajadores del Perú ya
conmemora 95 años de fundación. Ya vamos ya para los 100 años. Es una central histórica fundada por Carlos Mariatti bajo el principio de la lucha de clase, en defensa de los estrictos derechos de los trabajadores, que por mejores condiciones de salarios, mejores condiciones de trabajo y por supuesto también en mejores condiciones de vida, de salud para el pueblo peruano. Por la CGT pasaron grandes líderes sindicales. Por ejemplo, tenemos a Isidoro Gamarra, tenemos a Pedro Wilca, tenemos a Mario Guamán y entre otros grandes dirigentes que nos sentaron bastante principios de lucha de clase y que además mantuvieron en alto el nombre de la central de la CGTP. Si bien es cierto, acá en el Perú hay 4 centrales sindicales, la Central General de Trabajadores evidentemente con sus debilidades, con sus problemas que tenga, pero es la única central que está luchando en las calles permanentemente, porque así nos enseñaron nuestros grandes líderes estar primero en defensa de los derechos de los trabajadores y defensa del pueblo peruano. Y en esa línea vamos. Muy bien, Jerónimo. En el marco de esas luchas, como decía el anterior participante Ivo Dutra, existen grandes jornadas de lucha, hemos sido testigos presenciales, ¿no? Y también la actual gestión de Jerónimo al frente de la CGTP. Hay un escenario que es muy requerido, muy importante, que se llama la negociación colectiva, que es un instrumento, ¿no es cierto?, que promueve la generación de mejores condiciones de trabajo, de mejores remuneraciones, trabajo digno, y en la actualidad en el Perú hay 2 negociaciones colectivas, en el ámbito centralizado y en el ámbito descentralizado. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, Jerónimo? Bueno, la conquista de la acción colectiva centralizada es una conquista histórica del movimiento sindical estatal. Es una conquista histórica de la CGTP porque después de 43 años, si no me equivoco, conquistamos la ley, la 31188, que en la práctica le da la acción colectiva centralizada y descentralizada a los trabajadores de la administración pública. Eso evidentemente es una acción colectiva centralizada que da como instrumento a los trabajadores que puedan exigir aumentos salariales dignos para poder tener un ingreso, de poder mantener a su familia dignamente en el tema en el tema de salud, educación, en el tema de la alimentación, porque los trabajadores de la administración pública no tenían acción colectiva. Es una conquista histórica de la central de la CGTP con sus 3 bases sectoriales. Estamos hablando de la UNACE, de la CT y de la CITE. Eso eran las luchas en las calles permanentemente de la CGTP con sus 3 bases sectoriales que agrupaba casi a más del 80% de los trabajadores de la administración pública. Bueno, ahora como ya se ha conquistado evidentemente esa ley, hay varios intereses de poder dividir el movimiento sindical, pero no con un principio de articulación de unidad de lucha, sino con la intención de un apetito económico. Ese es el tema. Por eso es que nacen un montón de federaciones, confederaciones y pelean para estar dentro de lo que significa la negociación colectiva que se da cada año, ¿no? ¿Podríamos ser más precisos? ¿Cuál sería el interés económico que buscarían estas confederaciones o federaciones que se van creando en el camino? Porque en la negociación colectiva, evidentemente, se pone porcentaje de solución del pliego, un porcentaje de cotización hacia las centrales sindicales. No tengo la cifra muy segura, pero entiendo yo que por ejemplo, para los trabajadores que están dentro del marco de las centrales sindicales afiliadas, tienen un porcentaje, si no me equivoco, creo que es el 0.15%, puede estar equivocado, y el otro es el 1% que no están afiliados. Entonces, todo eso, cuando son el pliego, se descuentan los trabajadores, y eso va a las cuentas de cada confederación. Entonces, eso es la ambición económica. No es el tema por fortalecer el movimiento sindical, por unificar el movimiento sindical, porque si fuera así, no aumentaría más confederaciones paralelas, como si vieran siendo.
Y para ello yo tengo una crítica muy, digamos, consecuentemente, porque eso evidentemente no da signos de un dirigente que tiene los principios de unificar y fortalecer el movimiento sindical, sino debilitarlo de un punto de vista de una ambición económica. Ya, y esos descuentos, o digamos, o esos aportes, ¿son voluntarios? No, es descuento por planilla. Es por planilla. Claro, es por planilla y el DEA lo deposita a la cuenta de las organizaciones. Ya. Y entre ellos solamente harán ya pues su reparto, yo no sé cómo harán eso. Y esas organizaciones que recepcionan estos descuentos, estos aportes de los trabajadores, ¿rinden informes económicos sobre el uso de estos recursos que captan? Ese es un tema que ya le corresponde a cada organización hacerlo internamente su balance. Nosotros como CGTP somos estructura de tercer grado, pero hay las de segundo grado que son las federaciones y confederaciones sectoriales. Pero lo cierto es de que lo que se recauda es para darle un buen uso. Es para seguir fortaleciendo el movimiento sindical, para seguir afiliando a más trabajadores. Y yo creo ahí que inclusive nosotros estamos enviando un documento a la PCM que para tener representación no puede ser que haya una confederación que tenga pues 300, 400, 600 o 1000 afiliados. Tiene que haber un piso. Y ese piso estamos planteando que debe ser a partir de 12.000 afiliados tienen derecho a entrar a la acción colectiva. Si no tienen eso, no pueden entrar, pues, porque eso significa fraccionar más. Muy interesante. O sea, ese proyecto buscaría que las organizaciones sindicales que participen en la negociación centralizada tendrían que tener un mínimo de 10 o 12.000 afiliados para arriba. Correcto. ¿Ya? Correcto. Es el piso. Ya. Para arriba. Ya. Y entonces... Ahorita hay confederaciones que tienen 200, 300, 600, 6.000 y pelean para entrar a la nación colectiva. Eso no es correcto, ¿no? Pero sí reciben las aportaciones. Bueno, sí no sé si... Pero... Ya. Entonces, ahí quedaría, de acuerdo a lo que estamos comentando, entonces, cualquier afiliado de cualquier organización de menor nivel que una confederación tiene el pleno derecho de pedir información sobre el uso y destino de los aportes que reciben esas además no es necesario, digamos, no es requisito que el afiliado lo solicite, es un deber moral que tienen los dirigentes de hacer su balance en la Asamblea General. Informar cuánto se ha recaudado en la acción colectiva de tal periodo y cuánto se ha gastado y en qué se ha gastado. Porque lo que pasa es que lamentablemente de repente no están haciendo esa transparencia de informar cómo se está, digamos, gastando los recursos económicos y a quién beneficia. Pues. Entonces, ahí vienen las confianzas de los trabajadores, ¿no? Ya. Y en el tema específico, la CGT está representado por UNACE, CITE y una más, ¿no? CTE, me parece ya. ¿Cuál es la situación actual o cuál es la perspectiva en este pliego, en esta negociación centralizada para el 2026? ¿Se conoce algo? ¿Ya se instaló? ¿Se va a instalar? ¿Cuáles serían los principales puntos en esa negociación colectiva 2026? Es un tema que se están reuniendo ya las tres centrales sindicales para elaborar un pliego, digamos, conjunto. Ahí también veo que hay discrepancias, ¿no? Por un lado está la CT con la UNACE y por otro está la CITE, ¿no? Y eso trae como consecuencias, trae pues discrepancias internas que no se ponen de acuerdo. Lo ideal es que las tres centrales se unan y elaboren un solo pliego único de consenso y decir, esta es la elección colectiva. Pero como hay otras también, ¿ya? También están elaborando su pliego, seguro se reúnen y de ahí tienen que elaborar un solo pliego, porque es la realidad. Porque al final de cuentas, si cada uno presenta su pliego, evidentemente cuando llegas allá no hay ninguna perspectiva de divididos no digamos unidad, nada. ¿Qué otro tema se podría considerar en la evaluación? Por ejemplo, ¿cuál sería la postura de la CGTP en relación, por ejemplo, al tema que nos ha comentado el compañero Ultra de los CAS estatales? Mire, la CGTP históricamente, desde que sale el CAS, siempre ha mantenido su principio, es que el CAS debe ser nulo, debe desaparecer los CAS. Y todos los trabajadores deben pasar a los regímenes 728 y 276 y al otro régimen que existe. Porque el CAS es un régimen discriminatorio para los trabajadores. Y además se ha convertido también en una agencia de empleos, porque cada funcionario que ingresa, cada gobierno que ingresa, llena de gente y con sueldos elevados. Y realmente los trabajadores que trabajan tienen sueldos inclusive debajo del sueldo mínimo.
Entonces son temas que la CGT se mantiene en esa posición. Siempre se ha mantenido, de que para nosotros el CAS debe desaparecer. No hay razón de que exista, porque es un régimen discriminatorio, es un régimen que debilita más bien el movimiento sindical, porque no tienen oportunidad de hacer ese tema, ¿no es cierto? Ahora, igual que Servir, la posición de la CGT también que Servir debe desaparecer. Servir debe también desaparecer. Es una agencia de empleo. Ah. Porque todo el gobierno que entra cambia y meten gente, y evidentemente con sueldos, como dijo el compañero que me antecedió, con sueldos pues expectantes, ¿no? Y los trabajadores y los CAS no tienen horario de salida, trabajan más de 12, 14 horas, ¿no? Y ahora está demostrando de que cuando hay el aumento, no le dan un aumento real. Claro. Que le corresponde a los trabajadores. Ese es un tema muy interesante, importante, Jerónimo, el tema de la discriminación salarial, el tema de la pérdida de capacidad adquisitiva de las remuneraciones frente a la variación del costo de vida. Hace años, yo me acuerdo haber visto hace como 20 años aproximadamente en el programa de Hildebrand, ellos elaboraron una pirámide remunerativa. ¿No es cierto? En la cúspide de esa pirámide estaba no precisamente el presidente de la República, habían otros funcionarios de otras entidades, y hacia abajo habían otras entidades, instituciones públicas cuyas remuneraciones están muy por encima de lo que la opinión pública conoce, ¿cierto? Y más hacia abajo existen pues los satanizados que son de Vaca y Seguro, el SUNAT, con la etc. Pero la población en su mayoría desconoce, ignora que hacia arriba hay sueldos fabulosos, ¿no es cierto? Claro, es que mire, a ver, pongámonos ahorita, el compañero que mencionó debe saber, ¿cuánto gana el presidente de Servir? Se desconoce. ¿Gana más de 30.000? ¿Y cuánto ganan los funcionarios? Ganan 20.000, 15.000. ¿Y cuánto gana un trabajador de régimen CAS? El sueldo mínimo. Claro. Entonces, por eso yo digo, es un régimen discriminatorio que no permite que los trabajadores tengan, digamos, un sueldo digno, pero se convierte más que todo en una agencia de empleo, porque cada gobierno que entra, saca y mete gente y eleva los sueldos. Entonces es un tema. ¿Por qué? Porque evidentemente hay funcionarios que ganan bien, pero también dan un diezmo a su partido. Claro. Entonces es un tema que realmente pasa en nuestro país. Pero lo que hay que ver acá también es que el Estado es el mayor explotador como gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente han creado ahora los CAS, sino ahora te han creado también el régimen locación de servicio. No. Locación de servicio, supuestamente tú, si quieres vas, si quieres no vas, te contratan para un trabajo, pero sin embargo trabajas, tienes entrada y salida y tienes entrada de ingreso y entrada y salida. Trabajas más de 8 horas y sin embargo son locación de servicios. ¿Y cuánto ganan? Y no tienen planilla, no tienen seguridad social, no tienen CTS, no tienen gratificaciones, no tienen nada. Igual que los CAS. Claro. Ahora, en ese escenario, la CGTP, la principal central de trabajadores del Perú, tiene programadas algunas acciones para luchar, no, como decimos, no solamente en los escritorios, sino básicamente en las calles, frente a los salarios que no guardan relación con el costo de vida, la estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo. Mira, la CGTP, de acuerdo a su última asamblea de delegados que se llevó a cabo el 23 de agosto, acordó convocar a una gran jornada nacional de lucha 2 de octubre en todas las regiones del país. Y acá en Lima ya se ha bajado la directiva a todas nuestras bases. La concentración va a ser en Plaza 2 de Mayo a partir de 4 de la tarde y de ahí nos movilizamos por las diferentes calles de la ciudad y nos vamos hacia el Congreso para rechazar justamente algunas leyes que están ya en debate, que van en contra de los derechos de los trabajadores. Y también para exigir sobre todo la seguridad ciudadana. O sea, estamos en un país que sales a la esquina y por un celular te matan. Sí. Hay un gobierno que es un gobierno incapaz, que no tiene ningún plan estratégico para poder enfrentar y combatir a estas lacras que cada día van en aumento, que es el sicariato, la extorsión. Hay salarios cortos, mínimos, ¿no? Entonces, salimos en defensa de la acción colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, contra los ceses colectivos, respeto a los derechos laborales tanto privados como públicos y evidentemente otros temas, ¿no?
Claro. Definitivamente tenemos conocimiento la ciudadanía que uno de los gremios más afectados es Construcción Civil, a quien han asesinado varios dirigentes en los últimos tiempos. Yendo un poquito hacia atrás, retrocediendo, en el tema de los CAS, sería importante que en tanto no se consiga, como bien has señalado, su pase progresivo, su incorporación progresivo al 728, ellos podrían contar con CTS y gratificaciones. ¿Sería un avance en ese marco? En el marco de buscar definitivamente la eliminación de servicio, que coincidimos todos que es nefasto para los trabajadores. Es que el Estado tiene que dar muestra de que es respetuoso de los derechos de los trabajadores que le asisten de acuerdo a ley. No puede ser un Estado el mal ejemplo hacia afuera para los empresarios, que es un Estado que crea regímenes discriminatorios. Los trabajadores tienen el derecho a la CTS, derecho a las vacaciones, derecho a las gratificaciones, derecho digamos, a la escolaridad familiar, tienen derecho a un aumento de salario digno. Pero lo que pasa es que este Estado es un Estado indiferente, ¿no? Por eso decía yo que como CGTP nosotros no estamos de acuerdo con el régimen CAS. Para nosotros debe desaparecer eso. Correcto. Deben pasar todos a los regímenes de la 728, 276 y entre otros regímenes que hay, para que gocen todos los beneficios. Entonces, en esa línea estamos, y eso también es parte de la plataforma de la CGTP, y también está aumento de pensiones dignas para los compañeros jubilados. Correcto. Porque los compañeros jubilados están con pensiones paupérrimas de 300, 400, 500 soles que no alcanzan para nada. Y sin embargo, los congresistas ahora se han querido aprobar una restricción de 35.000 soles y ahora se han aprobado seguro de vida. Claro, imagínense. Hace poco seguro privado. Hace poco la señora Boluarte, que está de presidenta episódicamente, se ha aumentado el sueldo a 35.000 soles, ¿no? Entonces, ese tratamiento es discriminatorio frente a lo que laboran en el sector público y privado, que ganan sueldos muchas veces menores que la canasta, que el sueldo mínimo, o sea, menos de 1.000 soles, ¿no? Entonces, la Jornada Nacional de Lucha está prevista para el 2 de octubre, Jerónimo. 2 de octubre, concentración Plaza 2 de Mayo, 4 de la tarde, y en las regiones, de acuerdo a su realidad, se organizan todos los trabajos y trabajadores a nivel nacional. Pero hay que decir también el aumento que se dio Dina Boluarte, 35.000 soles y picos, es un aumento ya planificado, estudiado, porque ella sabe de que deja de ser presidenta, va a tener ese sueldo vitalicio de 35.000 soles. Entonces, todo está craneado, o sea, no es casual. Ya, correcto. ¿Algún comentario más, Jerónimo, sobre el tema? Nos interesa el plan de acción de la CGTP. Mira, lo que debemos comentar mayormente es el tema que atraviesa el país, donde hay una crisis política, económica y social. La crisis económica, evidentemente, ves cómo están la gran mayoría de los trabajadores, el pueblo peruano está olvidado por este gobierno. La informalidad laboral sigue en aumento, ya estamos en 76% de informalidad laboral, y eso trae evidentemente crisis social, porque no tienen para llevar el pan para sus hogares, ni mucho menos para dar una educación de calidad, salud de calidad a los hijos. Está el tema de lo que significa la inseguridad ciudadana, cada día aumenta, y hay un gobierno que tiene una situación del 2%, es decir, el 98% de la población no lo reconoce a esta señora como presidente de la República, y hay un Congreso que está en esa misma línea. Un Congreso que saca leyes para favorecer al grupo económico, que son las grandes transnacionales que se saquean nuestra riqueza del país. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Y a mí me llama mucho la atención que mientras los gremios insistimos de que tenemos que haber la unificación sólida para enfrentar a estas mafias que nos gobiernan y recuperar una democracia real y efectiva para el pueblo peruano, más bien los partidos de izquierda, centro-izquierda, cada uno se divide más. No hay esa voluntad política de hacer un solo frente político y electoral con un solo programa, un solo candidato, para enfrentar a la mafia que nos gobiernan durante estos años. No entendemos, por ejemplo, el ejemplo del Frente Amplio de Uruguay. No entendemos el ejemplo que nos acaba de dar ahorita Chile, donde más de 5 millones de chilenos han votado por un solo candidato, un solo programa. Ahí está Yanet. Entonces, acá, lamentablemente, cada uno va por su lado. Y si cada uno va por su lado, no vamos a poder ganar, digamos, a la derecha, ni mucho menos recuperar una democracia real para el país. Y por lo tanto, creo que ahí hay que seguir insistiendo, como central de la CGTP, hemos acordado también insistir
a ver si hay esa voluntad política, puede un solo candidato, un solo programa, ¿no? Correcto, Jerónimo. Un saludo final, por favor, para los trabajadores del Perú, públicos y privados, y en especial a los trabajadores de SUNAT. FENTAT SUNAT está organizado por los trabajadores de SUNAT, Jerónimo. Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país y hacer la invocación de que tenemos una gran tarea, es seguir fortaleciendo en primer lugar nuestra organización sindical, nuestras federaciones regionales y nacionales y por ende nuestras centrales generales de trabajo del Perú. Y unificar la lucha sindical que nos lleve hacia un rumbo de recuperar una democracia sólida y que realmente haya el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores con trabajo digno, con salario digno. Y también quiero expresar mi saludo a los trabajadores del FENSUNAT, que está encabezado por el compañero Abilio Minaya, que además es secretario general de esa federación y es afiliado a la central de la CGTP, y siempre estar unidos y seguir para adelante en las malas y en las buenas, porque por delante están los principios de la lucha de los trabajadores, por delante están los principios de que nos dejó José Carlos Marate, y es decir, fortalecer la CGTP. Y hay que decirles, cuando Wilca le preguntaron en un medio de comunicación en el año 92, le dijeron: señor Wilca, usted no tiene miedo que mañana le puedan matar. Wilca dijo: a mí podrán matar, pero a mi CGTP no lo tumbarán. Seguirá para adelante porque hay cuadros sindicales para más de 50 años. Y ahí está su CGTP, siempre en las calles luchando. Muchas gracias. Muy agradecido a Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Esta tribuna siempre estará abierta para la CGTP y otras organizaciones sindicales. Muy agradecido, Jerónimo, por tu participación. Gracias a ti, Daniel. Ok. Hacemos una pausa y ya entra a la cabina Abilio Minaya para comentarnos temas específicos de la SUNAT en relación a los casos y otros temas. Como anunciábamos, tenemos la presencia de Abilio Minaya Rojas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios FENTAT SUNAT, que sus orígenes se remontan al 11 de diciembre de 2004, luego se afilia el 28 de enero de 2005 a la CGTP, posteriormente a FRASUR,
que es la Federación Regional de Aduaneros de la región de América Latina, el 15 de diciembre de 2005, y lo más reciente, que la afiliación a la Internacional de Servicios Públicos, que fue el 2 de mayo del año 2006. La FENTAT-SUNAT nace como una organización sindical clásica, iconoclasta, que rompe con los estereotipos del sindicalismo tradicional. Nosotros, la FENTAT es una organización que ha ha designado al compañero Óscar Delgado Vera, dirigente aduanero, desaparecido el año 2008 en el primer gobierno de Alan García, y él es nuestro mártir sindical. Posteriormente han habido varias gestiones. FENTAT siempre se ha caracterizado por ser una organización de lucha, de clase, de combate, que no comulga con las autoridades de turno y que busca igualdad de condición de trabajo, mejores remuneraciones acordes con el costo de vida, no la discriminación. Y Ávilo Minaya nos va a precisar qué acciones está desarrollando FENTAT ahorita en relación, por ejemplo, a la incorporación de la SUNAT a la ley 30C47, a la temática de los CAS de la SUNAT, a la temática de la ley de la carrera de la SUNAT y otros temas. Adelante, Ávilo Minaya, y bienvenido al primer programa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, transmitirle un saludo a todos los que nos siguen, los cibernautas, creo que es el término. Así es. Amigos, digamos, colegas en general, afiliados nuestros. Vamos a tener este espacio semanal donde vamos a tener distintos tipos de invitados, siempre poniendo en el eje de la discusión, del debate y la reflexión el bienestar de los trabajadores de SUNAT. En primer lugar, pero también mirando la perspectiva de nuestros compañeros y colegas del sector público, ¿no? Los trabajadores públicos, los trabajadores que recibimos un sueldo de la administración pública o del Estado. Y, por supuesto, también solidarizándonos de manera concreta con el resto de los compañeros del sector privado. De hecho, sí, pues conforme lo ha reseñado muy bien el compañero Daniel, nos fundamos un 11 de diciembre del año 2004. Acabamos de cumplir 20 años. Este ya es año 21. Somos la organización sindical más antigua, digamos, como federación, porque en realidad antes de la federación existieron por lo menos dos sindicatos, porque una federación se compone así, por lo menos con dos bases sindicales, que fue el sindicato de Tacna, Citratacna, y después el sindicato de Puno, Citrapuno. Entonces fundado respectivamente por Eddie Carlos Alberto Cuadros García y por el compañero Ángel Pajuelo Guerra. Todavía Eddie nos acompaña, él todavía está trabajando, pero Ángel ya pasó al retiro. Pero bueno, ellos nos han legado digamos, este pendón, esta herramienta de lucha por el bienestar de los trabajadores. De esa fecha hemos procurado ser fieles al concepto de clase, en el sentido de que la solidaridad no solamente debe ser de palabras, sino con hechos concretos, buscando el bienestar de todos nuestros compañeros de trabajo. Sí, ¿qué nos podría comentar en relación a los proyectos de ley que son de interés transversal para los trabajadores de la SUNAT, sindicalizados o no sindicalizados, federados o no federados? Bueno, dado que, digamos, no ha desaparecido la herramienta de la negociación colectiva descentralizada, pero se ha visto reducida, sobre todo con la emisión del Decreto Supremo 043, que redujo drásticamente todo tipo de espacio fiscal para negociar condiciones de trabajo, incrementos salariales. Nuestra federación desde hace, digamos que en el último requiebre de la coyuntura, orientamos decididamente toda nuestra batería hacia el Congreso, porque una de las, digamos, objetivos era justamente ese, ¿no? No entendíamos cómo por un decreto supremo se secuestraba recursos que institucionalmente están otorgados por una ley, que es una norma que está por encima de un decreto supremo, y que la entidad no hubiera movido un dedo para que se respetara eso. Bueno, tuvimos que buscar a distintas bancadas. Estamos hablando de los recursos directamente recaudados, comúnmente llamados RDR. Sí,
Sí, también le llama en la ley de fortalecimiento de la SUNAT recursos propios, pero estamos hablando del mismo concepto, recursos que además son obtenidos por el trabajo directo, ¿no?, que realiza una entidad. En el caso de la SUNAT es una fracción muy pequeña de todos los tributos que cobra y que entrega al Tesoro. Esa fracción muy pequeña, que va dentro de un punto porcentual a 1.7, más o menos, si mal no recuerdo, del total de los tributos que recaudan, se quedan, deberían, por lo menos en la ley de fortalecimiento así está diseñado, deberían servir para motorizar, sirven para motorizar el funcionamiento de la SUNAT, que incluye evidentemente el aspecto salarial, el aspecto de las remuneraciones, el aspecto de todos los medios de trabajo con que necesita la plantilla de SUNAT funcionar. Bueno, eso ha quedado secuestrado del 2022, como decía, 22, 23, 24. Este año, dicho sea de paso, nosotros del año pasado nos fajamos y nos pusimos a buscar a una serie de representaciones congresales en la que nos acogió los brazos abiertos, fue la bancada de fujimorista a través de la congresista Rosángela Barbarán, a quien agradecemos públicamente la atención y la comprensión y sobre todo la acción consecuente para proponer iniciativas en el sentido de que se pudiera recuperar eso, no solo para la SUNAT, sino para todas las otras entidades que tienen esa ventaja que debe servir para mejorar su propio funcionamiento. Esto el día de ayer ya se ha materializado con la publicación en el Diario Oficial del Peruano de una ley. No tengo el nombre de la ley, pero todavía no la he memorizado, pero digamos que ya estamos en otra realidad y esta ley no va a operar de manera inmediata, sino a partir del 1 de enero del 2026. Es decir, que la SUNAT va a tener ahora la posibilidad, una vez recuperados esos recursos, de echar mano, digamos, para poder hacer campañas de presión tributaria, de fiscalización, de tal manera que podamos reducir tanto como se pueda la evasión, la elusión también, y la informalidad, que son labores fundamentales para poder tener una mayor eficiencia en la recaudación de los recursos públicos, recursos que se entregan al Estado para que se transformen en bienestar, en servicios, seguridad, educación, salud, etc. A ver, podríamos resumir que en relación a la recuperación de los RDR, o sea, los recursos directamente recaudados, cuya norma ha sido publicada ayer en las normas legales, FENTAT-SUNAT ha venido pidiendo en función a que esta publicación de ayer ya se venía conociendo de hace meses, porque nosotros nos acordamos que en las comisiones de presupuesto ya se había acordado esa derogatoria del 1441, que es, en otras palabras, los RDR. Fue observada la autógrafa por la Presidencia de la República, regresó al Congreso y el Congreso la aprobó por insistencia y la publicación ha sido ayer. Ya, esa norma tiene relación con algún pedido reciente que haya venido presentando FENTAT-SUNAT en función a una nueva escala remunerativa para los trabajadores SUNAT. Sí, está vinculado, evidentemente todo esto no solamente basta la llamada telefónica, la visita, tenemos que presentar documentos que sustenten la posición técnica y legalmente, y eso se hizo desde el mes de octubre del año pasado. Últimamente nosotros insistimos con los mismos argumentos, de repente mejorándolos más didácticamente, desde que sabíamos que el proyecto está por ser votado. El proyecto, como tú muy bien lo reseñas, Daniel, se votó. Evidentemente también ya teníamos la autógrafa de ley, tenía que correr ese traslado al Ejecutivo, quien tenía la facultad de observarlo, como que lo observó, porque evidentemente eran recursos que no podía disponer directamente el Tesoro Público, porque regresaban a la entidad que los generó conforme a ley. Era una desnaturalización que se hubieran secuestrado 4 años consecutivos. El Congreso volvió con las observaciones, emitió su dictamen, la comisión respectiva, se sometió al Pleno y esa ley se ratificó. Se aprobó la ratificación, por eso es que está publicado en el Peruano, está plenamente vigente y evidentemente esa cantidad de recursos debe servir para fortalecer la acción que le encargue el Estado a la SUNAT. ¿Cuáles son extraer más recursos para poder establecer mejores servicios a la población? Pero evidentemente también dentro de ese paquete está dar
muestras concretas de que hay preocupación por su personal, de que se está entendiendo y mirando y actuando en el sentido de que la inflación se devora nuestra capacidad salarial. Digamos, hace cuánto, el 2012 se emitió en la última escala salarial, estamos ya con un retraso de 13 años de cambios remunerativos, es decir, está congelado 13 años y la inflación no está congelada, sino está paltita y en crecimiento, y evidentemente eso lo vemos cuando vamos al mercado, cuando necesitamos comprar todos los servicios y los bienes que requiere para las familias. Entonces, en esa perspectiva, sí, hemos insertado también un proyecto de ley para actualizar la escala salarial. Eso está en la ley, perdón, en el proyecto de ley 11335, que lo ha acogido junto con el tema de la inclusión de la SUNAT en la ley 30647, que es una ley que ya excluyó del régimen de servicio civil. Antes de ir a la ley 3647, para terminar ese capítulo del RR, hay que precisar que de acuerdo a la norma, esta entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, y eso va a posibilitar, como comenta correctamente Ávilo Minaya, el fortalecimiento de los planes de trabajo, de operativos, aduaneros, tributarios y otra índole de la SUNAT. Así es el tema. Y también Ávilo nos acaba de comentar que FENTAT ya ha venido presentando pedidos de una nueva escala remunerativa, considerando la vigencia de esta ley de la recuperación de los RR. Ahora sí, Ávilo, podemos, creo, ingresar a un tema medular, que es la incorporación de SUNAT en los alcances de la ley 3647. ¿Qué nos podrías comentar sobre el particular? Bueno, como todos sabemos, en el diseño original de la ley de servicio civil, la SUNAT estaba excluida. No significa nada, simplemente que hay entidades que tienen un alto perfil de especialización profesional. El Estado, digamos, la Constitución, en fin, todo el diseño del Estado, tal como está, ha resultado que la SUNAT ha ido otorgando más o menos de manera constante un 15% de presión, de ingresos tributarios, el equivalente al 15% del PBI, que es la manera como lo podemos medir, ¿no? Que ha entregado al Estado. O sea, todo lo que compramos, todo lo que se produce entre bienes y servicios, tanto el sector privado como público, todo eso es el Producto Bruto Interno. De todo ese total, una fracción equivalente al 15% es lo que se transforma en impuestos, que la SUNAT entrega al Tesoro, ¿no? al gobierno, pues, ¿no? Quien dispone presupuesto tras presupuesto cómo se distribuye esos ingresos. Es decir, la SUNAT ha correspondido a esa confianza. La SUNAT, en los años 90, la primera fracción de los años 90, hizo una reestructuración tal que permitió que se captaran jóvenes profesionales que pudieran desarrollar planes de trabajo muy operativos, de tal manera que no se ataran a un régimen que hubiera sido quizás ideal, el 276, sino que lo viró la decisión gubernamental a utilizar el régimen 728, que es un régimen de empresa para una entidad pública. Eso le permitió mayor manejo, digamos, en la captación y la retención del material humano. Es el material humano, no solamente son las máquinas. No digo que las máquinas no sean necesarias, son importantes, la infraestructura, el marco legal, pero quien motoriza todo eso, quien maniobra todo eso, es su personal. Y ese personal es el que ha posibilitado, junto evidentemente con todo el manejo material, esta cifra en concreta, que se puede mejorar porque si nos ponemos en perspectiva, estamos dos posiciones antes de los últimos, hacia abajo, como en el fútbol, parecido al fútbol, en el ranking. El promedio estándar es de 22 puntos porcentuales del PBI en Latinoamérica, de cada PBI, nosotros estamos en un 15. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿De qué depende? De que se siga manteniendo y se profundice un esquema de meritocracia, que se elimine el dedo y que los trabajadores que demuestren con su trabajo mayores aptitudes, mayores aportes, mayor especialización, sean los que dirijan la SUNAT progresivamente. Esa es una manera, y la otra evidentemente es retener a ese material humano dándole salarios adecuados que recuperen la pérdida de su capacidad salarial
que hemos señalado que está congelado durante 3 años. Pero a ver, en relación a la incorporación de SUNAT a la ley 3647, ¿qué acciones ha venido y viene desarrollando FENTAT? Bueno, ahí tenemos varias iniciativas, una que sí es capitaneada, digamos, impulsada. Y evidentemente ninguno de nosotros los dirigentes somos congresistas. Tenemos que tocarle las puertas a todo el mundo y le hemos tocado las puertas a todo el mundo para poder salir de esa incómoda situación de estar amenazados con ir a hacer un tránsito al régimen de servicio civil. Hemos hecho también un pedido y la entidad nos ha entregado un documento que nos ha demostrado que los sueldos y salarios se verían disminuidos drásticamente. Eso nos llamó a preocupación y por eso que fuimos con nuestro proyecto bajo el brazo, incluyendo el tema de salir de servir, y descubrimos que había una ley que ya había excluido de su ingreso al régimen de servicio civil, que son el Congreso de la República, el BCR, ¿no?, de Velarde, y la Superintendencia de Bancas. Esa es la ley que tú aludes, la 3647. Esta ley es tan importante que hasta el Tribunal Constitucional se ha acogido de esa ley. Hace poco. Hace poco, no serán cosas ni de 2 meses, ya están excluidos ya. Excluidos del régimen de servicio, pero incluidos en la ley, ¿no? Un poco, digamos, mirándolo positivamente, lo que decimos es, no quiero excluirme del régimen de servicio civil, lo que quiero es incluirme en esa ley. Porque la SUNAT estaba en el diseño original de la ley excluido, y por eso hemos llevado nuestro paquete de ideas y soporte técnico, y el que nos ha acogido es la bancada de Perú Libre, a través del vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, el congresista Valdemar Cerrón. Él ya está haciendo, todo el íter, ¿no? Como dice la hermenéutica, ya lo ha derivado a las 2 comisiones, ha pedido que una de ellas se inhiba y que el proyecto nuestro se acumule a otro que también está en giro, que está impulsado por el congresista Carlos Alba. El 11511. El proyecto de ley que ya tiene dictamen, el 11511. Si ya tiene dictamen, simplemente debería acumularse ambos proyectos y discutirse. Pero ¿cuál es la fortaleza del proyecto que ha presentado Valdemar Cerrón? La fortaleza es que nos enganchamos en esta ley, la ley 3647. El dictamen y el proyecto de ley de autoría del correcto congresista Carlos Alba Rojas no señala ni una línea en relación a esto. Y nos parece fatal porque miremos que hay una ley que salió, se publicó en el peruano, excluía también de manera similar a trabajadores administrativos del Poder Judicial, planteó alguien, no recuerdo quién, una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional simplemente anuló esa ley, ¿no? Porque antes ya había emitido un conjunto de criterios que deberían observar. A ver, o sea, en resumen, hay 2 proyectos de ley, el 11335 y el 11511, ¿no es cierto? Ya. Así es. En el 11511 tiene dictamen favorable de la Comisión de Economía y la de Presupuesto, comisiones a las que fue derivado, se ha inhibido, ¿cierto? Es correcto. Lo que la bancada de Perú Libre, por solicitud de FENTAT SUNAT Perú Libre, ¿no es cierto?, Valdemar Cerrón, autor del proyecto 11335, ha solicitado la acumulación de ambos proyectos. Sí, ¿cierto? es correcto. Sí. Ese es en concreto. Ya. Sí, entonces se tiene que discutir, esto ya tiene dictamen, si es que por ahí ya se prioriza la discusión de la 11511, va a tener que ir integrando la propuesta, la iniciativa del proyecto de ley, aunque no tenga dictamen, pero se trata de la misma materia, que es la de ratificar que el régimen laboral de la SUNAT, ese 728, debería avanzar de manera conjunta. Nosotros estamos haciendo el cabildeo necesario para que eso sea viable, porque esto no es como meter, un billete, claro, para que nos den una galleta y esperar que la claro, máquina automáticamente... Hay un sinfín de impulsos que la Federación realiza y debe seguir realizando. Ya, a ver, el último tema de este programa inaugural, sin que sea hay muchos temas por demás, el tiempo abrevia. ¿Qué podrías comentarnos que FENTAT está realizando en relación a la temática de los CAS de SUNAT? Bueno, tenemos también otro proyecto acogido por la bancada a la cual integra la congresista Esmeralda Limache. Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. ¿En qué año se presentó ese proyecto? Es el año 2022. Ya. 2022, 2023, 2024, evidentemente hemos corrido solos.
Ahora han aparecido el 2024, básicamente el 2024, otros intentos, otras iniciativas, como por ejemplo la que acabamos de comentar, la 11511, que tiene un segundo capítulo, digamos, todo ese paquete. No solamente la exclusión, sino también que los trabajadores CAS puedan finalmente incorporarse al régimen 28, evidentemente mirando la disposición de la caja fiscal, ¿no? Y la antigüedad. Evidentemente eso todo tiene un nuevo aire, una nueva aureola, porque es la recuperación de los recursos directamente recaudados. Nosotros queremos contribuir también, no somos excluyentes de ninguna manera con superar este problema de discriminación sistemática contra nuestros compañeros CAS. Pero tenemos que, y hemos logrado, que se entienda en el Congreso que la SUNAT ya tiene sus recursos, que se le debe restituir, como de hecho ya se le va a restituir en términos prácticos desde el 1 de enero del año entrante. Y ahí hay una viabilidad presupuestal para su incorporación. ¿Cuánto nos alcanzará? Nos dirá la vida. Si es que por nosotros fuera, que se incorporen todos, no solamente los que tienen, digamos, el contrato a plazo indefinido o indeterminado, sino sobre todo los compañeros que ahorita no tienen ninguna voz de nadie, que, digamos, nosotros nos solidarizamos, que son los contratos CAS a plazo fijo, ¿no? A plazo renovable. O sea, la postura de FENTAT SUNAT es la incorporación progresiva de los CAS de SUNAT al régimen del 728 y el reconocimiento también pleno de su CTS y sus gratificaciones. Ese es evidentemente, si entras al 728, al régimen, entras con todo tu derecho, no es que vas a entrar con el derecho, pero estos no. No, definitivamente la manera de resolver de fondo es que el trabajador se oriente a pasar a este nuevo régimen. Ahora, lo cual no quiere decir que esta realidad sea la misma en toda la administración pública. De hecho, hay otras entidades donde ya han migrado a la 30057, pero, digamos, ahí lo que sí se debe exigir es el tema de sus CTS y sus gratificaciones. Muy bien, hemos tenido la participación de Abilio Minaya, presidente de FENTAT, en este programa inaugural. Agradecemos a la teleaudiencia, a todos los afiliados y no afiliados de FENTAT SUNAT. El próximo programa va a contar con la participación de todos los secretarios generales de los sindicatos base de FENTAT SUNAT a nivel nacional, y agradecemos a este medio de comunicación que nos ha ascendido este programa inaugural. Muchas gracias y un saludo para todos y todas en el ámbito nacional. Saludos para ustedes.